Del día de hoy se llama Osadía Cristiana para la Transformación Social. Y el conferencista es Leonardo García Camarena. Les voy a comentar, él nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Está casado. Él estudió licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y maestría en Desarrollo Organizacional y Humano, Institución UNIVA, en Guadalajara, Jalisco, en grado de maestría. Actividades académicas, bueno, fundador y director de 2 instituciones y catedrático de varias materias. Cargos públicos de elección, él ha sido diputado local, diputado federal y presidente municipal de Patitlán, todos de elección. Cargos públicos de designación: subsecretario de Educación de Jalisco, oficial mayor del Congreso del Estado de Jalisco, comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación y coordinador general de Concertación Social de Jalisco y subsecretario de Asuntos del Interior de Jalisco. Actividades profesionales fuera del servicio público: gerente de medios de comunicación de la Coparmex Nacional y gerente de Relaciones Públicas de la Universidad de Los Altos, director del Instituto México Alteño, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y vicepresidente del Frente Nacional por la Familia. Hoy, actualmente es coordinador general de Misión Rescate México. Pues muy bien, bienvenido, Leonardo. Con mucho cariño, desde ahorita pues te damos las gracias, ¿verdad? Por este tiempo que nos dedicas a todos los presentes. Adelante. Al contrario, gracias Rosario, Mario, gracias a todos por esta invitación. Y pues ya nos pusimos en manos de Dios nuestro Señor y del Espíritu Santo, ahora pongamos manos a la obra. Creo que me facilitaron la posibilidad de compartir pantalla y vamos arrancando entonces. Me pidieron que hablara sobre la osadía cristiana para la transformación social. Y ambos temas me encantan muchísimo. Quisiera arrancar con una frase de nuestro beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos. Hasta ahora casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Continúa el beato Anacleto. Y por eso nos hemos limitado a rezar esperando que Dios obre. Y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos, dice nuestro beato Anacleto, la imprudencia de la osadía cristiana. Antes de continuar, Rosario, ¿cuántos minutos tengo para ser respetuoso con su tiempo? Sí, bueno, pues puede ser hasta 1 hora, puede ser 1 hora. Perfecto. O un poquito más, 1 hora 15. ¿Con todo y preguntas? No, ya las preguntas serían aparte unos 15 minutos más. Entonces bueno, tenemos... haré el esfuerzo porque terminemos en 1 hora, no necesariamente en la hora 15, pero me interesan mucho sus puntos de vista y sus apreciaciones. Muy bien, claro que sí. Gracias, Rosario. Esta expresión la decía nuestro beato, pero hace más de 100 años. Y lo más asombroso es que hoy siga teniendo razón y tengamos una gran cantidad de laicos que nos hemos limitado a rezar esperando que Dios obre. La osadía cristiana para la transformación social tiene que ser una imprudencia, porque si lo dejamos en la prudencia, nos vamos a quedar haciendo lo que hasta el día de hoy seguimos haciendo. A mí me da muchísimo gusto ser originario de la misma tierra que el beato Anacleto González Flores. Me da muchísimo gusto haber gobernado la ciudad donde él nació y sueño con muchas cosas. Algún día me gustaría, como él,
ser considerado maestro forjador de juventudes, porque así fue como lo conocieron las generaciones de su época, así fue como lo bautizaron, así fue como pasó a la historia, forjador de juventudes. Dice el beato Anacleto González Flores, debemos forjar generaciones con la pedagogía del bien común concreto, del aquí y del ahora, pero también en las leyes, en los programas y en las instituciones del país. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y conocer su palacio municipal, van a entrar por la puerta principal y del lado izquierdo hay una escalera. Si suben hasta el primer descanso y voltean hacia arriba, se van a encontrar con este mural. Este mural fue hecho en la fecha en que fue nombrado beato Anacleto González Flores, y la providencia me concedió que fuera en la época de mi gobierno, en la época en que fui alcalde de este extraordinario municipio. El lema en aquel entonces para nosotros como municipio era los tepatitlenses tenemos un abogado de los nuestros en el cielo. Por eso es que en el mural aparece en una mano con la ley, la constitución, el derecho. En la otra aparece con el símbolo de la identidad católica, en este caso el rosario o un símbolo religioso, y aparece descalzo por la forma en que murió. Le despellejaron las plantas de los pies, lo hicieron caminar, lo colgaron de los pulgares, lo que le provocó que se le desarticularan, y al final pues muere ejecutado, sin juicio previo, sin análisis, sin reflexión. Este es el beato que la Iglesia nos ha puesto como patrono a los laicos de México. Yo quisiera, como lo hice el día del laico, aquí veo a Ismael y a Nelly, gracias por acompañarnos, de Laicos Seguidores de la Palabra, que estuvieron también en el día del laico, y que me decía Rosario, pues esa misma, nomás en forma de conferencia, no de arenga. Bueno, vamos a platicar esa misma, tiene algunos ajustes, porque la realidad de lo que pasaba el día del laico, han pasado muchas cosas al día de hoy, y espero que nos ayude. Voy a usar la metodología de una descripción del entorno, una frase de impacto de nuestro beato y una invitación a la acción, un reto de osadía cristiana que nos puede ayudar a esa transformación social. El próximo 26 de febrero, así como lo hicimos el 13 de febrero, el 13 de marzo, el 13 de noviembre, y como lo llevamos haciendo en Misión Rescate México desde hace más de 2 años, hay una gran convocatoria para defender al INE, para defender mi voto, para defender la democracia, para evitar que el despido de 2,000 trabajadores de servicio profesional de carrera del INE mañana no se convierta en el que acaba de llegar no sabe hacer lo que sabía hacer el otro. Y entonces llegas por tu credencial de lector y pues no está. Llegas al que te va a tomar la foto y va a hacer todo el proceso, pero no sabe. O llegas y resulta que la máquina ya se fregó y no hay dinero para mantenimiento, porque el dinero le fue quitado al INE. O si tienes la suerte de que tu credencial sigue vigente, llegas a la casilla y resulta que pues no está la casilla. O sí está la casilla en el domicilio, pero no está la mesita, no está la mesa directiva, no están los materiales, los votos no llegaron, se perdieron. Hay quien podría decir es una exageración. Quienes desde los 18 años hemos vivido en carne propia la forma de gobernar de un sistema político con un solo partido, donde se desaparecían los votos electorales de la oposición, donde se desaparecían las credenciales de elector de la oposición, pues sí nos preocupa que eso se vuelva a repetir. No hablo de oídas. Yo fui representante del PDM ante lo que antes todavía no se llamaba IFE, era la Comisión Federal Electoral,
en la Secretaría de Gobernación en el 90-91. Había elecciones intermedias como las que tuvimos en el 2021, y en el PDM nos preocupó una orden que el presidente de aquel entonces dictó, porque se burlaron de él en el extranjero, sobre todo en Alemania, cuando dijo que él tenía un sistema electoral muy plural, pluripartidista, y se burlaron de él porque pues, varios partidos eran apéndices del partido gobernante, eran paleros. Llegó molesto y le dio la orden al secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios: me desaparecen los partidos chiquitos. Entre ellos estaba el del PDM. En aquel entonces, para poder mantener el registro, se necesitaba solamente el 1.5% de los votos del padrón. El día de la elección resultó que habíamos alcanzado el 1.3. Pero nos empezaron a llegar cosas raras en las oficinas nacionales del PDM, porque pues resulta que de San Luis Potosí o de Guanajuato o de Campeche o de Tijuana o de Mérida nos llegaron paquetes de credenciales de elector enrollados o amarrados con una liga, 20, 30, 50 en un paquetito, en otro, y cuando las desplegamos en la mesa, resultaron que eran puras credenciales de elector de militantes del Partido Demócrata Mexicano que nunca se las entregaron. Les dijeron no están, les dijeron venga después, les dijeron se fregó la máquina, les dijeron no se puede, nunca las entregaron. 2 días después de la elección, antes de que empezara el conteo de los votos el miércoles por la mañana, en sesión de Consejo General de aquella comisión electoral, después sería IFE, hoy INE, resulta que nos llegaron más paquetes, pero ya no eran credenciales de elector, eran boletas enrolladas, 10, 20, 30 votos enrollados, y la liguita los encontramos en cestos de la basura. Cuando no los entregan y desdoblamos cada boleta electoral, todas eran votadas por el Partido Demócrata Mexicano, por el famoso partido del Gallito Colorado. Pedimos cita con don Gutiérrez Barrios, nos ayudó al delegado apostólico de aquella época, monseñor, si no me equivoco, Giuseppe Bertelo, y nos recibió don Fernando Gutiérrez Barrios el jueves en la tarde-noche. Le presentamos en 2 rollos de fax, donde le tomamos foto a las credenciales y foto a las boletas, rollos que desplegamos así a lo largo, en aquel famoso pasillo de gobernación donde está la cabina secreta del famoso teléfono rojo. Y le dijimos, señor secretario, aquí está la evidencia de que el PDM rebasó el 1.5%. Si ustedes hubieran entregado todas las credenciales del elector de nuestros militantes y hubieran contado los votos de nuestra gente, en lugar de tirarlos a la basura, hoy tendríamos el 1.7%. La respuesta de don Fernando fue: don Leonardo, me vienen a ver tarde, yo ya no puedo hacer nada. Yo, como laico comprometido, como un hombre de fe, no puedo permitir que mi país regrese a ese escenario. Y tengo la obligación moral de decirle a todos los laicos de mi país: ustedes tienen un llamado específico para trabajar en el terreno de lo temporal, ahí donde no puede entrar ni el consagrado, ni la consagrada, ni el padrecito, ni el cura, ni el obispo, pero nosotros sí, tú y yo sí, para evitar que esto regrese al pasado y esto se vuelva a repetir. Que llegues tú y resulta que porque no eres del partido o del grupo gobernante, no estás en el padrón. O sí estás, pero tu casilla no está. O tu boleta no se puede contar. Ese es el problema de fondo. Y ante ese problema de fondo, ese entorno de la realidad, los laicos debemos de participar. No nos podemos quedar en la comodidad del domingo en nuestra casa sin salir a la plaza más cerquitas. Hay 83 ciudades que se apuntaron para decir: mi voto no se toca. Esta lámina primera dice, la lámina segunda dice 67, pero ya vamos en 83. Y en la lámina de la derecha hay una invitación para que copien ese QR
se los voy a dejar de todos modos, o el link en el chat del Consejo Nacional de Laicos, para que se sumen a esta activación de un chatbot que estará activo las 3 horas de la manifestación de la Ciudad de México, ojalá y coincida con las otras ciudades en el país y las otras 6 u 8 en el mundo, y hagamos una gran tarea de inundar las redes sociales, de recibir información, de registrarnos, de compartir y de multiplicar este esfuerzo de mi voto no se toca. Allá en Celaya, en el estadio, el Día del Laico, yo hice una comparación de El Buen Samaritano. Y ustedes recordarán, no le voy a enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ustedes son expertos en esos temas, ustedes recordarán que ni el sacerdote se detuvo porque tenía miedo de llegar tarde al templo. Que no nos pase eso con la democracia golpeada, vilipendiada, estrujada, o como dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, vamos a destazar al INE. Eso fue lo que le dijo en una reunión de los senadores de Morena. Bueno, pues ahí tienes al prójimo, llamado democracia, asaltado, golpeado, herido, tirado a pie de carretera. Que no nos vaya a pasar el próximo domingo, que porque vamos a llegar tarde al templo, nos pasemos de largo y no le tendamos una mano como buen samaritano a este problema que hoy nos permite tener esta reunión sin ser vigilados. Ah, caray, alguien nos está ayudando con su protección de pantalla, o ya tienen ustedes invitados que boicotean sus propias conferencias. No, le pedimos ayuda a Jorge. Jorge, si nos puedes ayudar. Bueno, mientras sea de alguien que no pertenezca al Consejo Nacional de Laicos, no me voy a preocupar. Malo que la mano sea de casa, entonces sí tenemos un serio problema. A ver, dígame, ¿qué pasó? Es que están aquí o sea, ya no pudo compartir pantalla Leonardo y aparecieron unas fotos de unas niñas. Ah, es que alguien se puso a compartir pantalla. Déjame parar esa porque... Sí, gracias. Están muy lindas las niñas. Sí, están muy bonitas. Bueno, les sigo platicando en lo que se Sí, resuelve este ok, problema. escuchamos. Ya. Este problema Ahora sí, técnico. hermano. Gracias, Jorge, un abrazo. Gracias. Les decía que no nos vaya a pasar el próximo domingo, que seamos aquellos que pasamos de largo cuando lo que está en juego es la democracia, porque sin democracia esta reunión no estaría permitida. Sin democracia, el Consejo Nacional de Laicos estaría excluido a la sacristía y prohibido que saliera a la calle a decir o a manifestarse por el tema que sea, porque eso sería declarado una traición a la patria o un atentado contra el grupo en el poder vigente. Ese entorno, nos dice nuestro beato, los dos poderes más grandes que acaban con los tiranos y con las tiranías son la multitud fundida en una sola idea para la cohesión y la solidaridad del pensamiento y la voluntad resuelta. Los dos poderes más grandes que acaban con los tiranos y con las tiranías son la multitud fundida en una sola idea. Esta puede ser este domingo defender la democracia, defender mi voto, para la cohesión y la solidaridad del pensamiento y la voluntad resuelta, asistiendo, participando, involucrándome, mostrando que el laico, como dijo Monseñor Cabrera en una reunión de este consejo hace no pocas semanas, el laico está convirtiéndose en la cara de la iglesia en el mundo. El laico está convirtiéndose en un impulsor del diálogo social con los actores que no son parte de la iglesia. El laico se está convirtiendo en un actor protagónico del ámbito sociopolítico.
Esto que dice nuestro beato, nosotros lo hemos traducido, además de la marcha, de la manifestación o manifestaciones en estas 83 ciudades el próximo domingo, en invitarlos a este primer reto de votar la plataforma Unidos por México, esta propuesta alternativa de país, para evitar que el día de mañana, cuando venga el 2024, sean quien sean los candidatos de uno y de otro lado, a los católicos no nos quede más que de a dos sopas. O votas por el bolivarismo a la mexicana, el socialismo bolivariano a la mexicana que está en el grupo en el poder, o votas por un modelo liberal progresista de izquierda, donde nuestra agenda no está, pero sí está la agenda de la cultura de la muerte, sí está la agenda de la ideología o de las ideologías, y entonces nuestra conciencia queda entre la espada y la pared de o voto por el bolivarismo a la mexicana, o voto por el liberalismo progresista socialdemócrata, o me abstengo de votar. Nosotros creemos en Misión Rescate México que los laicos tenemos un compromiso para evitar que eso suceda, y la mejor manera es involucrándome en la construcción de esta propuesta alternativa de país, para que, si no dice a favor de la vida de la familia y de nuestros principios y valores, al menos respete mis principios y valores y no me imponga los principios y valores de otros que para nosotros son antivalores de la cultura de la muerte. Les voy a dejar el material, van a tener la grabación, ahí está el link. Nosotros les pedimos, elige 5 temas, te proponemos los más importantes: seguridad, educación de calidad, economía y empleo, grupos vulnerables y jóvenes. Y finalmente, deja tus datos y contribuye a rescatar a nuestro país. Segunda realidad. Resulta que la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad religiosa empieza a verse un poquito más amenazada que antes, al grado tal de que expresiones que obispos que nosotros conocemos, que emitieron en las elecciones del 2021, fueron suficientes para una llamada de atención, una amonestación, un juicio y una sentencia. ¿Sí? El propio Monseñor Cabrera dice, bueno, yo estoy demandado, yo tengo un caso. Sentencian a obispos y sacerdotes por alentar un voto católico y pro vida en México. ¿Dijeron en contra de un partido o a favor de otro? No. Solamente dijeron lo que San Pablo dice. El día que alguien venga o yo mismo venga a predicarte algo contrario a lo que te he dicho, algo contrario al evangelio, sea anatema. Y ay de mí si dejara de predicar la verdad de Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Lo que hicieron nuestros obispos fue decirle a los católicos, tienes que salir a votar. Y por favor, con tu conciencia y tu boleta en la mano, vota a favor de tus principios y valores y no le des tu voto a aquellos partidos, gobernantes o plataformas que están traicionando tus principios y valores. Fue lo único que dijeron. Y eso fue suficiente para que obispos y sacerdotes sufrieran una sentencia en carne propia por alentar un voto católico y provida en nuestro país. Pareciera ser que los que tienen otro tipo de credo, otra ideología, tienen hasta el derecho de llegar a golpear y a insultar, como acaba de pasar en la Ciudad de México, con tal de que no se aprobara la famosa modificación a la ley trans para impedir que niños sufran hormonizaciones y cirugías de cambio de sexo hasta que cumplan los 18 años. Y no a su corta edad, que todavía no saben lo que quieren, no saben lo que buscan. Pero eso sí, ya saben que no quieren ser lo que son, biológicamente hablando. Es un adoctrinamiento vil. La estrategia fue inteligente. Se fueron con liderazgos clave, con pastores clave, con personas clave, como un mensaje para decir, el resto por favor cállese, escóndase, no vuelva a abrir la boca.
¿Qué nos dice nuestro beato Anacleto? Quien persigue a la iglesia persigue la libertad de los pueblos y de los hombres. Y por tanto, quien defiende a la iglesia es un verdadero defensor de la libertad. Si en el primer mensaje el beato Anacleto nos decía que seamos uno, con unidad de pensamiento, pero también con unidad en la voluntad, la segunda petición del beato Anacleto es: vuélvete un verdadero defensor de la libertad, empezando por defender a tu iglesia. Este llamado yo lo quiero convertir en un segundo reto. Primero, mi reconocimiento, mi aplauso, si alguno de ustedes o todos junto con su gente hizo caso a esta campaña en contra de la Suprema Corte de Justicia para que no le hiciera caso a un loquito allá en Yucatán que quería, sobre pretexto de su libertad de conciencia, libertad religiosa y su laicidad, quería que se prohibiera a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que nunca más hubiera nacimientos católicos en ningún lugar público. Y la respuesta nuestra fue: no, vamos a hacer flash mob, vamos a poner nacimientos gigantes en las plazas públicas. Algunos pusieron nacimientos en sus ventanas, otros pusieron lonas con esta imagen y prevaleció la libertad religiosa. No se animó la Suprema Corte a consumar semejante atentado a nuestra fe. Claro, tenían que desquitarse con alguien. Resulta, no sé si ustedes conozcan a este señor que se autopercibe mujer y que se disfrazó de obispo o papa en plena Cámara de Diputados para proponer una iniciativa donde, igual que la ministra Esquivel contra la UNAM, nos prohibían volver a hablar de cualquier cosa que contradijera su ideología de género. Dicho de otra manera, si cualquiera de nosotros daba catecismo y dice, bueno, uno de los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia es el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer, ese solo hecho es suficiente para declararte que eres un impulsor del discurso de odio y por lo tanto, jalada de orejas, amonestación, sentencia, multa, cárcel y readoctrinamiento. Rodrigo Iván se molestó, el Frente Nacional por la Familia se molestó y subió un tuit diciendo: le exigimos respeto a ese legislador disfrazado de mujer, o a ese que se cree legisladora, o a esa legisladora que no ha perdido su biología. Le exigimos respeto a nuestro credo religioso, porque lo que ella hizo o él hizo en la Cámara de Diputados nos ofende a los católicos. La señora, el señor disfrazado de señora, sí tiene permiso de violar la ley, sí tiene permiso de burlarse de nosotros, sí tiene permiso de ofender nuestro credo religioso y es intocable, impunidad absoluta. Pero el Frente Nacional por la Familia, que difundió el tuit que subió Rodrigo Iván, donde le pedía respeto a ese legislador porque nos estaba ofendiendo, fue digno de una sanción, de una sentencia, de una resolución de la Sala Especial del Tribunal Electoral y le costó una multa. No fueron muchos, pero el tema es el hecho. Le costó una multa de algunos miles de pesos tanto al frente como más miles de pesos a Rodrigo Iván. Pero queda fichado y por lo tanto él no puede ser candidato a nada, de nada en ningún lugar los próximos 2 años. Y si reincide, le incrementan la multa y le van a incrementar los años. Si eso no es democracia selectiva, si eso no es obstaculizar la libertad de conciencia, si eso no es aplastar nuestra libertad de credo, no sé qué necesitemos para reaccionar. El segundo reto al que te quiero invitar, a la segunda osadía cristiana para lograr esta transformación social, es que logres que todos tus grupos y movimientos, todos los que participan en tu movimiento, se apuesten a la defensa de la libertad religiosa, porque las agresiones se van a seguir multiplicando. Sino, ¿cómo entender que sin decir agua va, desde la mañanera el inquilino de Palacio diga
que la iglesia lo ha traicionado, que la iglesia se ha sumado a los oligarcas, que la iglesia se ha sumado a los conservadores y fifís, que la iglesia se ha sumado a sus enemigos y por lo tanto el gobierno rompe con la iglesia. Eso ¿saben a qué nos ha obligado a Misión Rescate México? A buscar un mecanismo de brigadas y de equipos de 2 en 2 o de 4 en 4 para cuidar a Monseñor Castro y Castro, porque fue el vocero de ese mensaje. Necesitamos hacer un frente común para que prevalezca la libertad religiosa. Y ahí vienen los contenidos de los libros de texto, y ahí viene la nueva escuela mexicana, y ahí viene la formación de las conciencias con un solo objetivo. Necesitamos nuevas generaciones que vean necesaria e indispensable la transformación que está impulsando este gobierno. Eso es adoctrinamiento. Y desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y se fundó la Organización de las Naciones Unidas, se decretó que el derecho primario de educar es de los padres para evitar que nunca más el Estado se atreva a formar las conciencias desde el tercer año de primaria hasta terminar la universidad en la ideología del gobernante, del grupo en el poder, del Estado en turno. No basta el like, aunque ayuda. No basta el seguir las redes sociales, aunque ayuda. Necesitamos algo más. Necesitamos esa unidad de cuerpo y de mente que pedía nuestro beato Anarleto González Flores hace más de 100 años. Tercera realidad. La última encuesta del INEGI, la última estadística del INEGI fue del 2020. Dice que la población de 5 años o más que se declara católica es de 90.224.559 personas. Por otro lado, la población de 5 años y más que se declara con religión distinta a la católica, pero aún cree en algo, es de 16.118.762 personas. El tercer dato valiosísimo del INEGI corresponde a la población de 5 años o más, pero que dice yo no creo en nada. 9.156.555. El problema es que la pirámide o la diagonal de crecimiento entre cada uno de los acontecimientos no es similar. Si fuera similar, nuestro crecimiento de 90 millones estaría mega disparado y no lo está disparado como sí está el de la población con religión distinta, y me asusta, me preocupa, me angustia mucho el de personas que se declaran sin religión. Creo que les comenté en alguna ocasión una visita que a nombre de Misión Rescate México le hicimos a Monseñor Cabrera allá en Monterrey, en su sede episcopal, en el arzobispado de Monterrey, en Nuevo León, una semana después de que lo nombraron presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su primer periodo de 2 años, la primera vez. Y como se había dicho en Palacio Nacional que iban a lanzar una encuesta por el tema del aborto, nosotros le propusimos a Monseñor Cabrera que nos adelantáramos a la jugada de Palacio y generáramos la encuesta, pero desde la Iglesia Católica en todas las parroquias y templos del país. El número de parroquias y templos es enorme comparado con cualquier otra cosa que pudiera instalarse para ir a votar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la vida. Y dijo Monseñor Cabrera, yo les aconsejo que mejor hagamos un trabajo de evangelización y catequesis. Dije, ay caray, este se nos está rajando, ¿qué pasó? Y dice, déjenme explicarles por qué. Es cierto que tenemos 90.224.559 personas que se declaran católicas mayores de 5 años. El problema es que de esos 90 millones, solo el 5% va a misa o algún grupo apostólico. Y de ese 5%, 4% tiene sus dudas si rechaza o no el aborto. O sea, perdemos la propia encuesta hecha en instalaciones de la iglesia para católicos por católicos.
Y sí me dejó muy pensativo. ¿Qué dice nuestro beato Anacleto ante esta realidad? Tercer frase. Es necesario que seamos todos los católicos, no un montón de partículas sin unión, sino un cuerpo inmenso que tenga un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización para hacerle frente a los perseguidores. Que no seamos un montón de partículas sin unión. Sé que ustedes viven en carne propia un problema muy serio, pues porque la unión no es tan fácil de darse aún entre hermanos católicos. Pues porque nos gana la banderita, el capillismo, los celos, la envidia, el resentimiento o el a mí nadie me manda, yo agarro mi propia hebrita. El problema es que si los católicos no mostramos ese cuerpo inmenso con un solo programa, una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola bandera de organización, ahorita son los perseguidores light, mañana pueden ser los perseguidores radicales, nos van a encontrar con los dedos en la puerta sin posibilidad de reaccionar. Viene entonces el tercer reto. Junto con la Unión Nacional de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia y Misión Rescate México, nos aliamos con estos dos autores, Guillermo Velasco Barrera y Rodrigo Solá, ambos tapatíos, que escribieron este librito, La rebelión de la clase media, el manual para salvar a México en el 2024. Y lo que hace este librito no es un libro para conocer o para aprender grandes ideas o para la academia y los investigadores, no. Es un librito para ti, para mí, que no tenemos tiempo de andar investigando y estudiando mucho, pero que nos surgen ideas concretas de qué hacer. ¿Qué dice este manual del activista? Dice que entendemos por clase media a hombres y mujeres que sin importar la edad quieren vivir mejor, quieren ser mejores, quieren ganar más, quieren tener un sentido de esperanza de vida, quieren más seguridad, quieren más empleo, quieren más medicinas, quieren más atención médica, quieren más salud, quieren más educación, quieren más democracia, quieren más oportunidades de desarrollo para sus hijos. No se refiere a una clase específica monetaria, se refiere a una actitud. Porque lo que le conviene a los tiranos, o lo que le convino a los tiranos del siglo pasado, y le sigue conviniendo a los tiranos del siglo presente, es que la sociedad sea una sociedad conformista, la sociedad sea una sociedad apática, la sociedad sea una sociedad que diga, yo tenía 18 pesos con la beca del bienestar, me están dando 2, con eso puedo comprar mis tenis, gracias, actual gobierno, porque compré mis tenis, y ya. Oye, espérate, pero ¿no piensas hacer algo más? No, ni quiero, ni deseo, ni pienso, no me interesa. Bueno, ¿y qué va a pasar con tu futuro? Pues mira, con la beca, el apoyo y lo que aquí vendo en la tiendita de la esquina o en mi puestecito de la informalidad, con eso resolví mi existencia. El problema con un modelo de esa naturaleza, sin importar el color, es que va consolidándose una idea que es muy perversa. Yo solo puedo sobrevivir si el gobierno me da. Y el día que el gobierno no me dé, yo me muero, yo desaparezco. Y esa es una falacia, esa es una mentira. Eso solo le sirve al que quiere quedarse en el poder 6, 12, 18, 24 o más años. Con ese nombre, con otro nombre, con ese grupo o con otro grupo, pero no se quiere ir o no se quieren ir. Y eso tampoco nos sirve a una democracia que llevaba apenas unos 10, 20 años aprendiendo a no cometer errores, a pulir algunos con muchas deficiencias, pero no a una democracia que va a desaparecer o que pretende ser desaparecida para que todo se resuelva con la voz de un solo personaje, con la voluntad de un solo personaje, con la ley de un solo personaje, con la visión de un solo personaje o de un solo grupo, si le quieren llamar de esa manera. Tercer reto.
que organice el Consejo Nacional de Laicos o los diferentes movimientos laicales en los estados la presentación del libro La rebelión de la clase media. El libro no se vende, se regala, para que lo lean, para que escojan las actividades que cada capítulo sugiere que vengan bien en nuestra identidad como laicos católicos comprometidos y pongamos manos a la obra a esas líneas de acción. Aquí en la Ciudad de México vamos a tener mañana la presentación ante 300 liderazgos de Chile, mole y de pozole de la rebelión de la clase media. El próximo 1 y 2 de marzo estaremos en el Estado de México. Creo que 15, 16 o 16 y 17 estaremos en la ciudad de Monterrey, 24 y 25 en la ciudad de Querétaro, y así va la estrategia, porque necesitamos despertar. Me encantó la expresión que usó Monseñor Acero hoy en la mañana, bueno, no, hace ratito en la tarde, uno de los vicarios o encargados de las vicarías de aquí de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que decía, sí, necesitamos despertar la participación ciudadana con valores. Hay muchos laicos allá afuera que participan, pero sus valores no son los correctos o les faltan más valores. Y tenemos muchos laicos con muchísimos valores excelentemente formados, pero que no quieren salir a la participación ciudadana. Tenemos que hacer sinergia, dice Monseñor Acero. Español nacionalizado mexicano, Agustino Recoleto, pero que está emocionado con hacer sinergia con esta estrategia de Misión Rescate México para despertar la conciencia de los laicos que están afuera de la iglesia, pero también de los laicos que están adentro de la iglesia. Cuarta realidad. En rueda de prensa el pasado lunes dimos a conocer las 50 ciudades más violentas del país. De esas 50, en los 10 primeros lugares, 9 son ciudades mexicanas. De todos los partidos y de todos los colores. Pero el dato que apareció publicado por este reportero Rubén Arizmendi, de que los estados más violentos pertenecen a un color, puede ser, cámbienle Morena y pónganle PAN, pónganle PRI, pónganle MC o sin partido. Ese solo hecho de que haya estados más violentos sin una estrategia eficaz para resolver el problema de la seguridad, nos está creando consecuencias que no estamos dimensionando en este momento. Es cierto que es un tema delicado, sí, cierto que es un tema al que nadie le quiere entrar, sí, pero es un tema en el cual los laicos comprometidos que tenemos formación y valores no podemos sacarle la vuelta. Claro, no hay que entrarle a lo gorras, así, a como salga, hay que hacerlo de manera inteligente, de manera organizada, de manera prudente. ¿Qué nos dice el Beato Anacleto sobre esta cuarta realidad? Por encima del triunfo o de la derrota de mañana, tenemos que seguir sosteniendo que el problema de México es problema de cultura, es problema de apostolado, es problema de civilización. Mi tierra, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la tierra del Beato Anacleto, se caracteriza por ser una de las ciudades más caras del país. Y es una de las ciudades más caras del país por dos causas. Porque muchos de nuestros paisanos o vecinos se van a Estados Unidos a trabajar, a hacer dólares, y cuando regresan, pues quieren darle lujo a su mamá, a su esposa, a su hijo, a los suyos, de una casita, de un rancho, de una camioneta, y pues el que paga manda. Entonces llegan y dicen, me gustó su casa, no la vendo, le doy tanto por ella, no, así sí se la vendo. Y no es un 10% más del precio normal, no, el doble o el triple y en dólares. Y entonces el vecino dice, la mía tiene que valer más. Y el del otro lado dice, pues la mía también, y así los ranchos. Entonces tenemos la ciudad más cara de este país. El problema del encarecimiento está en el otro actor, que también paga en billetes verdes, pero que no compra la casa o el rancho para darle un gusto a su mamá, a su esposa o a su hija, sino renta o compra la casa o el rancho porque quiere tener su cuartel de operaciones.
El problema es que parece que se han convertido en los dueños de gran parte del país. De acuerdo a la Unión Americana, más del 30% de las ciudades y territorios de este país, el dueño es el crimen organizado y es el que da permisos y es el que cobra moches y cobra cuotas y cobra extorsiones, etc. Es el amo, dueño y señor de vidas y haciendas. Y eso no lo podemos permitir los laicos católicos que nos decimos llamados a construir el reino de Dios, que nos decimos llamados a reordenar los asuntos temporales según lo quiere Dios con los valores del Evangelio. Cuarto reto. No hace poco nació Sinergia por la Paz. Muchos de ustedes son participantes, excelente, pero no nos está resultando suficiente. ¿Qué está buscando Sinergia por la Paz? Una mesa nacional con organizaciones de chile y mole y de pozole, pues construir alternativas, construir escenarios, construir condiciones para la paz. Condiciones de participación, de verdad, de justicia, de libertad, de educación, de solidaridad. Pero no lo podemos hacer si solamente están ahí las cabezas y la indicación y las acciones y las estrategias no bajan para poder tener contundencia en los resultados. Es cierto, se están haciendo diálogos por la paz valiosísimos, sí, y hay que aplaudirlo. Pero si esos diálogos por la paz quedan como simples cursos donde yo aprendí algo nuevo, pero no hice nada con eso que aprendí para cambiar la realidad, pues discúlpenme, el próximo presidente de la República lo va a imponer el crimen organizado sin importarle el partido que sea. Y el próximo secretario de la Defensa Nacional o el próximo secretario de Seguridad o el próximo, lo va a poner el crimen organizado y nadie va a poder decir absolutamente nada, pues porque ellos son los amos, dueños y señores de la realidad de este país. Y eso no podemos seguir permitiéndolo. Nadie está proponiendo que de una manera idiota le hagamos frente al crimen organizado, ni armas tenemos ni sabemos, pero sí tenemos un poder, dicho en palabras de nuestro beato Anacleto González Flores, que es el poder de la participación ciudadana, que es el poder del despertar ciudadano. Pero para lograr esa participación ciudadana, para lograr ese despertar ciudadano, necesitamos que además de ayudarle al padre y al párroco y al obispo, salgamos a la calle. Convirtamos nuestro testimonio de laicos comprometidos en una osadía cristiana de transformación social, en este caso para la paz. Finalmente, quinto entorno. Hay un librito muy pequeño, menos de 40 páginas, 50 máximo, delgadito, de un escritor inglés que se llama Timothy Snyder. Salió hace como 2 o 3 años. El libro se llama 20 lecciones de las tiranías del siglo XX. Y Timothy Snyder dice que todas las tiranías tienen una ideología atrás. Puede ser el comunismo, el socialismo, el capitalismo, la ideología de género, el populismo, la que tú quieras. Pero las características de las ideologías es que se construyen en la mente de un genio, se desarrollan en el escritorio de intelectuales y luego se imponen a través de bayonetas, balazos, persecución y muerte. Si uno hiciera cuentas de cuántas personas han muerto por culpa de una ideología impuesta desde el Estado a la fuerza en las tiranías del siglo XX, nos escandalizaríamos de los miles de millones de asesinados, de perseguidos, de expulsados, de encerrados en campos de concentración. No solo los nazis de Hitler en Alemania, también hubo campos de concentración en la Rusia comunista. Y si no, que nos los digan los habitantes de Katyn, un municipio en la tierra del Papa San Juan Pablo II, en Polonia, donde los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, quienes los metieron en campos de concentración y los ajusticiaron sin respetar ley alguna, fueron los nazis.
Cuando pierden los nazis la Segunda Guerra Mundial, el territorio en el reparto queda en manos de Rusia y Rusia les vuelve a hacer exactamente lo mismo o peor. En la famosa matanza de Katyn, lo que encontraron fueron fosas clandestinas de seres humanos ejecutados, pero no eran balas alemanas, eran balas rusas. Un católico no puede guiarse por ideologías, pero tampoco puede volverse ciego a la realidad de las ideologías. Tenemos que hacer algo, porque si no, la ideología del humanismo mexicano, la ideología de la escuela nueva mexicana, la ideología de género, la ideología del populismo, o la ideología de la socialdemocracia, o la ideología liberal progresista, o la ideología de la muerte, no la van a imponer a chaleco a costa de libros de texto, al rato de denuncias administrativas, al rato de sanciones pecuniarias económicas, al rato de cárcel y después, al estilo Nicaragua, de expatriación de líderes porque no quisieron subordinarse a la ideología del Estado. ¿Qué nos dice nuestro beato Anacleto? Solo un carácter espiritual y moral que busque que la majestad de Dios sea respetada y la dignidad humana no padezca mutilaciones, puede formar un andamiaje espiritual en los pueblos que haga realidad la libertad. Repito, solo un carácter espiritual y moral que busque que la majestad de Dios sea respetada y la dignidad humana no padezca mutilaciones, desapariciones, etcétera, puede formar un andamiaje espiritual en los pueblos que haga realidad la libertad. El quinto reto al que los quiero invitar es que hagamos de nuestra labor como laicos católicos, como laicos preparados para hacerle frente a todas las ideologías del pasado, del presente y del futuro, con una formación auténtica, con una formación sólida, con una formación que abreve de la doctrina del Evangelio, en la doctrina social de la Iglesia, y que nos permita hacerle frente, no voltear la espalda y decir, ay, yo no me meto en problemas. No, hacerle frente para que este vaciamiento de las ideologías del pasado o de las actuales o de las que vengan en el futuro nos hallen a todos los mexicanos, empezando por los laicos bautizados como católicos, con una preparación mínima suficiente para hacerle frente a las ideologías. Déjenme poner un escenario. Supongamos que la escuela mexicana no se cancela. Supongamos que a pesar de las denuncias de que desaparecieron 13.6 mil millones de pesos en la SEP, nada más en los 2 años de la que hoy es candidata a gobernadora en el Estado de México, ¿sí? Y nadie va a hacer absolutamente nada porque es la orden de Palacio Nacional, pues va a llegar el día en donde lo único que van a escuchar nuestros hijos de 3 años de edad, perdón, en primero de preescolar, hasta terminada la universidad o el último de prepa, es la ideología del humanismo mexicano, la ideología de la nueva escuela mexicana, la ideología de solamente tienen derecho los ciudadanos mexicanos a pensar como lo dicte la transformación vigente. Eso dice el manual que le están entregando a los maestros. En lo que eso cambia allá afuera porque nos organizamos y nos ponemos de acuerdo, algo tenemos que hacer adentro de los templos, adentro de las iglesias, adentro de las empresas, adentro de los hogares, para darles la formación que la escuela no nos va a otorgar si queremos tener sentido de esperanza para que nunca más un gobernante del color que sea nos quiera imponer una ideología de Estado. Dice el beato Anacleto González Flores, ya para cerrar. Hasta ahora, nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos y ya desde hace tiempo. Ojo, lo dijo hace 100 años, para que nadie se sienta mal. Este bocón, ¿por qué me anda agrediendo, diciendo de cosas? Hace 100 años, ¿eh? Pero, ay, jole, la terca realidad, ¿cómo se parece tanto a lo que dijo Anacleto hace 100 años? Hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos y ya desde hace tiempo.
Continúa el beato Anacleto. Los paralíticos del catolicismo son de dos clases. Los que sufren una parálisis total limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás llevarlas a la práctica. Perdónenme, error de dedo. No fue mano negra de nadie, fue simplemente un error de dedo de su servidor. Dice, los que sufren una parálisis total limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás pensar en llevarlas a la práctica, y los que han quedado sumergidos en sus devocionarios. Esto tiene una implicación, nomás déjenme ver. Y los que han quedado sumergidos en sus devocionarios, no haciendo nada para que Cristo vuelva a ser el Señor de todo. No me puedo retirar sin aprovechar esta extraordinaria oportunidad, esta extraordinaria invitación de Rosario, de Mario, como nuestras cabezas del Consejo Nacional de Laicos, sin hablar de dos mega oportunidades que tenemos los católicos para que hagamos de nuestra vida laical una osadía cristiana de plena transformación social. La primera ventana de oportunidad tiene que ver con este novenario que el pasado 9 en rueda de prensa y luego, no me acuerdo si fue el 11 o el 12 en la Basílica de Guadalupe, la Iglesia Mexicana nos invitó a un novenario, a una novena de años de preparación para la celebración de los 500 años de las apariciones de nuestra Santísima Madre, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, de los 500 años de sus apariciones en nuestra patria mexicana. Si falta la unidad en los laicos, si no estamos dando la batalla, si estamos dejando la democracia ahí en manos de terceros, si estamos dejando el problema de la inseguridad que nos rebase, si estamos dejando el problema de la participación con una cero presencia, si estamos dejando que las ideologías nos castiguen, nos sofoquen o nos aplasten, necesitamos pedirle a nuestra Santísima Madre que de todas sus virtudes, de todas sus capacidades, que no son pocas, nos alcance unas cuantas en estos 9 años de preparación. Y mi invitación no es para que recemos más rosarios, aunque sea bueno rezar, ni tampoco hagamos más peregrinaciones, aunque sea bueno. Para rezar rosarios y hacer peregrinaciones sobran laicos, sobran. No, para que hagamos la agenda de los laicos del diálogo social, la agenda de los laicos del ámbito sociopolítico, la agenda de los laicos que están dando la cara por su iglesia en el mundo. Eso significa lo que no esté en el programa de la iglesia. Y si en el programa de la iglesia ya están peregrinaciones, no hagamos más peregrinaciones. Mejor organicemos encuentros, mejor organicemos ediciones de libros, mejor organicemos caravanas, mejor organicemos aquello que nos toca a los laicos y que nuestros obispos no pueden decir, no pueden encabezar, no pueden organizar. Hay poesía, hay oratoria, hay arte, hay cultura, hay pintura, hay escultura, puede haber debate, puede haber edición de libros, puede haber... Yo recuerdo que en una época peregrinaron los símbolos mexicanos con la Virgen de Guadalupe por casi todas las ciudades del país. Y a una sola voz la reacción del pueblo en general era viva México, viva la Virgen de Guadalupe. No estamos diciendo que haya necesidad de hacer una revuelta, no, nada más alejado de la realidad. Lo que estamos diciendo es, si solo vamos a hacer lo que la iglesia dijo el día 9 en la rueda de prensa y luego el día 11 o 12 en la misa de arranque de la novena de años, pues va a pasar lo mismo, nos vamos a quedar dentro del templo y el México que necesita ser evangelizado, el México que necesita ser
pacificado, el México que necesita ser reconciliado, el México que necesita ser transformado, va a ser transformado por otros, quién sabe con qué intenciones, quién sabe con qué objetivos, quién sabe con qué fines. Tenemos 9 años para ponernos de acuerdo. No para ponernos de acuerdo. Tenemos 9 años para hacer cosas que nos permitan llegar al 5º centenario con una mega celebración de 2 brazos. El brazo de la fe, con la agenda que nos propuso la Iglesia Católica, y el brazo de los laicos, el brazo de lo social, el brazo de lo político, el brazo del mundo, que los laicos consagrados, los laicos bautizados, los laicos preparados, decidimos organizarnos para llegar a donde nuestros pastores no podían hacerlo. Y la segunda ventanota tiene que ver con el docenario, los 12 años de preparación para celebrar los 2000 años de la redención de la humanidad, de la salvación del hombre, de tu alma y de mi alma. 2000 años de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a celebrarse en el 2033. Y va de nuez. No basta la agenda que la Iglesia Católica nos va a pedir celebremos a nivel mundial, a nivel continente, a nivel país, como católicos, hombres y mujeres de fe, en lo apostólico, en lo sacramental. Es necesaria la agenda del mundo, la agenda de la educación, la agenda de la cultura, la agenda del sindicalismo, la agenda de la seguridad, la agenda de la salud, la agenda de la política. 12 años para picar piedra, para proyectar iniciativas, procesos, tareas que nos lleven a los 2000 años de la redención con una gran cantidad de frutos, no por nuestras capacidades, sino porque a Dios así le place, con una gran cantidad de frutos, de iniciativas, de obras y de proyectos para entregárselos en el altar de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía, de esa magna, mega, grandísima celebración de los 2000 años de la redención humana. Yo termino con la frase que dije allá el día del laico y que seguramente algunos de ustedes, no sé si Ismael y Nelly la recuerden, que decía más o menos así. A mí me encanta porque es un mega reto del beato Anacleto González Flores. Gracias, Rosario, Mario, por la invitación. Gracias a ustedes por su paciencia. Ojalá y tengamos minutos suficientes para contestar cualquier duda, comentario, pregunta o sugerencia. Sí debo advertir que faltando 5 minutos para la media, me espera otra reunión que no pudo esperar a mañana y que los que me pidieron que los acompañara me aceptaron que fuera hasta las 9:30. Pero de aquí a las 9:25 podemos seguir platicando. Excelente, muy bien, muy bien. Dice el Claro que beato sí. Anacleto, va a Rosario mi frase final, dice el beato Sí, Anacleto. sí, eso nos faltaba, la frase era lo que te iba a preguntar porque ya nos faltó la frase. Gracias, dice el beato Anacleto, para esto pongo mi vida. Yo quiero repetir con él, frente a este extraordinario equipo del Consejo Nacional de Laicos, de los laicos de todos los rincones del país. Yo, Leonardo García Camarena, laico comprometido como coordinador nacional de Misión Rescate México, les digo, para estos 5 retos que acabo de mencionar, para el 5º centenario y los 2000 años de la redención, para esto pongo mi vida y para esto os pido la vuestra. Viva Cristo Rey. Que viva. Muy bien, pues muchas gracias, Leonardo. La verdad, excelente, excelente tu ponencia. Y bueno, pues ojalá y que nunca se vaya a hacer realidad eso que comentaste, eso de que un día no podamos hacer una reunión como esta. Ojalá y que eso jamás suceda. Y que no seamos ya nunca tampoco paralíticos, que nos movamos, que hagamos lo que tengamos que hacer, que vayamos a defender al INE, que vayamos a las marchas, a todo lo que nos pidan,
que firmemos cada vez que nos piden, oye, firma por tal causa, por esta otra causa, por todas las causas que van con nuestros valores. Hacer siempre todo lo que está en nuestra parte y más. Y animar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a todos animarlos a que todos nos movamos. Ya no es tiempo de estar así tan tranquilamente en casa o en nuestro grupo o en nuestra parroquia, sino hay que movernos de verdad. Bueno, pues tenemos aquí varias manitas levantadas. Si gustas, Adelante. Blanca López, eres de Torreón. Blanquita, gracias, Sí, bienvenida. órdenes. Adelante. Buenas noches, licenciado. Soy Blanca de Torreón, Coahuila. Ahorita estamos Blanca. nosotros trabajando precisamente para la gobernatura. Pero por más que grito y hablo, a lo mejor usted me puede escuchar. Mire, yo insisto, cualquier partido político tiene una estructura. Yo trabajé con un partido. La Iglesia Católica no tenemos una estructura. El sacerdote tiene, cuando mucho, el teléfono de los ministros, de las catequistas y de los coordinadores del coro. Entonces, yo digo, si de arriba, como una cascada, viene y hacemos una base de datos, un tejido social de laicos, ese es un voto duro, que vamos a ir juntando esas personas, esos teléfonos, y yo, Blanca, podría ser el 1 por 10, yo comprometerme que el día el día de la votación, llevar 10 personas que están con la camiseta de católico laico a votar, y así hacerlo en cada iglesia. Yo ahorita, bueno, estamos acá, pero pues está la estructura del PRI, la estructura del PAN, la estructura ahorita del Morena, pero como iglesia no tenemos, no existe una estructura, una base de datos que podamos ya sumar a un call center, ¿verdad? Y que nos sirva para el año que entra. Tenemos un año que podemos todas las iglesias sumar y no restar y formar esa base de datos. Que usted sabe, usted ha andado en la política, que cómo se manejan las masas por datos, porque pues yo puedo conseguir una del INE, pero pues no sé si es católico, y el católico no lo van a comprar ni con dinero, ni con despensas, ni con pintura. Es un voto duro y sincero, y es un voto que vamos a arrastrar, vamos a jalar para conveniencia nosotros. Eso, a ver si usted me escucha, porque por más que grito, nadie me ha dicho nada. Y Tres yo digo comentarios. que de poquito a poquito juntamos los frijolitos y hacemos una base de datos a nivel nacional. Y Tres cada comentarios. Bueno, Tres comentarios este breves. comentario. Gracias, Blanca. Tres comentarios breves. El primero, no creo que le corresponda a la Iglesia Católica armar una estructura de esa naturaleza del 1 por 10, pero sí a nosotros los laicos. Segundo, Sí. no significa que los laicos tengan dueño. Sería pésimo que ese fuera el mensaje que diéramos. Ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni de nadie. Ellos Sí. tienen que saber que somos hombres y mujeres libres, conscientes, preparados, y que si no se ponen a las órdenes de nuestra agenda, de nuestra visión, de lo que nos preocupa y nos duele, no tienen por qué venir a reclamarnos ni estructuras, ni 1 por 10, ni nada. Tercero, sí necesitamos los laicos organizarnos. Exacto. En todo caso, solamente le enteramos a nuestro párroco, a nuestro sacerdote o al obispo cómo le estamos haciendo, pero para salvaguardar la autoridad de ellos y no inmiscuirlos en cosas que no les corresponden, y para que verdaderamente la acción del católico se vea reflejada en la vida pública. Yo creo que con esos tres criterios, nosotros, por ejemplo, en Misión Rescate México, mañana empezamos, les decía, la constitución de consejos cívicos ciudadanos, con la única finalidad de que sean una especie de motor de dínamo. El Consejo Cívico Ciudadano no tiene color de iglesia,
el Consejo Cívico Ciudadano no tiene dueño, porque no hay Misión Rescate México, no es el dueño, ni tampoco es el dueño el Frente Cívico Nacional, ni Sí por México, ni el PIN, el PAN, ni el PRD, y nos permite generar sinergia de participación. A mí me gustaría que en esos consejos Hacer cívicos una base de ciudadanos, datos. en esos consejos cívicos ciudadanos, tuviéramos un representante de uno de los movimientos laicales nacionales que están en este consejo, o uno de cada uno de los movimientos. Porque si no, no va a funcionar. Ni el padre va a poder armar eso, porque no es su chamba, ni tiene tiempo, ni tiene No. forma. Y nosotros, si lo queremos hacer desde lejos, no lo vamos a poder hacer porque el laico está en su mundo haciendo su tarea. Sí. Entonces, debe de haber un momento en donde haya una especie de diálogo, encuentro, de comunicación, como lo hizo en su momento Anacleto González Flores. Él, por el liderazgo que tenía, le pidieron que dirigiera la unión y les dijo, está bien, les ayudo a dirigir la unión. Pero luego le pidieron que fuera el jefe máximo de la revuelta y él tuvo una crisis que le dolió muchísimo en el alma porque él no era un hombre de armas, no era un hombre de violencia, pero él sabía que si no aceptaba la dirigencia, el movimiento se iba a dividir. Y entonces el gobierno nos iba a aplastar de maravilla. Algo similar debiéramos de aprender de la historia y sin meter a la iglesia como jerarquía y como estructura a hacer 1 por 10 o cualquier fórmula, pero sí despertando nosotros los laicos nos pongamos de acuerdo en la mejor forma, siempre respetando la libertad y la conciencia de todos los fieles sin importar su condición económica, geográfica, cultural, educativa, etcétera, respetando mucho su dignidad, pero siempre exhortándolos, tienes que participar. Y por supuesto que nos sirven herramientas, metodologías como esta de la estructura que Base mencionaste de ahorita, datos, Blanca. es que yo lo he tratado de hacer en diferentes iglesias y pues no hay, no hay base de datos. Digo, una rifa y ahí se anotan y ahí los Bueno, atrapo. hay una ventana de oportunidad en las manifestaciones de este domingo con el chatbot y el QR que les Bueno, proporcionamos de Misión Rescate México. Gracias. Pues. Gracias, licenciado. Ismael, Hola, hola, Rosario. Mario, buenas noches, gracias. buenas noches. Gracias por la invitación a esta conferencia y gracias a Leonardo, como siempre, por esta fabulosa exhortación, información que nos comparte. Y bueno, pues yo creo que solamente es a modo de aportación. La riqueza que nos comparte ahorita en 50 minutos es grande y hacer un eco de todo esto que, bueno, ahorita estamos escuchando, no es de ahorita. De pronto los ecos resuenan más, pero ya son muy tardíos. Entonces es momento de que nosotros nos sumemos a estas participaciones, a estas acciones. Y bueno, solamente también comentarles que el día martes 28 tenemos una presencia fuerte, necesitamos participación, necesitamos presencialidad en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a tener ahí un breve recorrido y esto es porque se están dando 50 iniciativas con una orientación totalmente a ideologías, como bien nos lo dice Leonardo, que van a estar afectando a la educación, están afectando a la libertad religiosa y, bueno, libertades fundamentales. Entonces necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos sumemos y que si bien el domingo nos vamos a ver millones en todo el país, podamos también abrazar, podamos también participar este próximo martes a las 8:30 en el Metro Moctezuma para reunirnos como finalmente en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Entonces, por favor, súmense a esto. Como servidores de la palabra vamos a tener 4 sedes para que puedan ahí informarse. Campo Misión en Cuautitlán Izcalli, en Texcoco, en Chapingo, en Tlalpan, y bueno, pues ahí podemos irnos organizando. Invitamos también a los consejos, invitamos también a las pastorales, a los movimientos, que se sumen también en redes sociales para estar ahí compartiendo y estar ahí participando. Entonces, es a modo de que también no dejemos descobijada esta participación. Leonardo, muchísimas gracias. Mañana no podemos estar ahí en la presentación del libro, pero en nuestras oraciones desde Linares, Nuevo León. Sé que hay asamblea en Linares 23, creo que es 23, 24 y 25, algo así. Ánimo, gracias Ismael. Sí, muchas gracias, Ismael.
Estelita y Toño, adelante. Buenas noches a todos. Pues queremos felicitar al maestro Leonardo porque sí nos hace una motivación muy grande acerca de ser laicos osados. Entonces, bueno, yo nada más quería hacer una aportación en torno a la compañera anterior que habló. Nosotros tenemos la experiencia de que la estructura de la iglesia es poderosa. De hecho, yo estuve en una reunión a nivel mundial sobre liderazgos universitarios y ahí dijeron que estaban copiando la estructura de la iglesia porque decían, fíjense en la iglesia cómo ha tenido éxito durante años, porque la misa la dicen en todo el mundo de la misma manera y a diferentes idiomas. Entonces las estructuras son poderosas porque la iglesia está organizada por arquidiócesis, por diócesis, por zonas pastorales, por decanatos y por parroquias. Si nosotros seguimos esta estructura como laicos, sin involucrar a los sacerdotes, más que con asistencia espiritual, entonces nosotros lo hicimos en el 2010 con la marcha en la defensa de la familia. Nosotros como provincia Bajío, logramos reclutar a bastantes laicos. Cada provincia o cada decanato tiene el registro de sus laicos. Entonces por ahí se pueden ir. Bueno, la otra es que, pues otra cosa que estamos haciendo los laicos, que es muy buena y que podemos hacer unas buenas aportaciones para el 2024, tomando estos 5 puntos que nos da el maestro Leonardo, pues es precisamente esta formación política desde la doctrina social de la iglesia, formando laicos, no solamente los laicos que están insertados en la iglesia, sino laicos de la educación, de la ciencia, de la alfarería, de las fábricas, de los mercados, laicos, campesinos, de todos los sectores. Y entonces nosotros tenemos, en ese sentido, vamos a tener el éxito. Y en esta por último, en esta convocatoria para ir a la defensa del INE y de la democracia, la vez pasada nosotros estuvimos en el Caballito, aquí en Guanajuato, para llegar hasta la Plaza de la Paz, y llegamos y les dio un chorro de gusto a todos los políticos, los líderes sociales, los académicos, y esos que nos ponen a Toño a mí bien mero adelante con una pancarta, y si van sume, líderes y laicos. Entonces yo creo que tenemos que avanzar y dar muestra del impacto que estamos haciendo en la sociedad y los líderes se van a ir adicionando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Estelita. Blanca, mira, por ejemplo, nosotros cuando fuimos presidentes de los movimientos en León, cada presidente dio su nombre, su teléfono y dirección, y a su vez los presidentes tienen todos los números de teléfono, direcciones de sus agrupados. Entonces sí existe eso, nomás es cuestión de que nosotros como laicos lo hagamos. Sí se puede hacer con una facilidad extraordinaria. Si alguien es presidente de laicos, pues simplemente a todos los integrantes de esta manera hacen un directorio y tienen el directorio de los presidentes de los movimientos y los presidentes de los movimientos tienen todos los de sus agremiados. Y es un directorio extraordinario, ¿sí? No más como consejo. Muy bien, muchas gracias, Toño. Héctor y Chely, rapidito, porque ya nos quedan muy poquitos minutos de que el maestro Leonardo nos pueda acompañar. Adelante. Buenas noches, Rosario y Mario. Muchas gracias, Leo, por esta maravillosa plática. Yo nada más quiero hacerte una pregunta. Nosotros, a raíz de el ejemplo que pusiste de la diputada Salma Luébano de cuanto al disfraz que se hizo como papa, como obispo, nosotros presentamos a través de asuntos religiosos que preside precisamente un laico católico dentro del presbiteriano evangélico, porque hubo mucha molestia en el Estado. Presentamos una denuncia, ¿no? Y sí nos contestó, pero nos lo batearon y nos lo contestaron a través del CONAPRED. No sé si es una jefatura de departamento de la Comisión de Derechos Humanos. El caso es que un jefe de departamento nos mandó todo un desplegado como de 10 hojas
plasmando toda la ley, pero se fueron por la ley de discriminación. Es decir, y que la diputada había hecho nada más su uso del parlamentario en cuanto a exponer una ley trans, pero que en ningún momento, y que había hecho uso de su libertad religiosa, que en ningún momento fue para ofender, que incluso hasta casi nos dicen, pídanle disculpas, pídanle perdón, porque ustedes no tienen por qué decir que son discriminados los católicos, que esto y lo otro. Bueno, el caso es que nos reunimos, lo analizamos y ya no quisimos, nos dan opción para contestar, porque nos contesta una persona que después hablamos por teléfono y se negó a recibir porque queríamos aclarar qué más, después de todas las cosas que podemos hacer, qué más podemos continuar haciendo en nuestro trabajo cuando administrativamente, políticamente, hay unas instrucciones de darnos duro, es decir, ¿qué más tenemos que seguir escarbando? Nosotros no claudicamos, el Estado está bastante complicado acá, pero sí hay un autoritarismo bastante marcado y pues tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros acá tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Leo. Al contrario, me encanta, Héctor Icheli, tu testimonio. Lo primero que hay que hacer es no claudicar. Segundo, muchos de los procesos con los sistemas políticos de todos los colores se vencen a base del golpeteo de la gotita de agua, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Yo escribí un texto donde al CONAPRED le cambié las letras en el significado porque decía que no tardaba el CONAPRED en convertirse en el Consejo Nacional, no de prevención de la discriminación, sino de persecución. ¿Sí? Consejo Nacional de Persecución de la Disidencia, de todo aquel que no opine como dicten en el grupo en el poder o uno de los grupos en el poder o en el Palacio Nacional. Quizás convenga ir documentando los procesos jurídicos que vamos llevando en el camino para que vayamos aprendiendo entre todos cuál sería el siguiente paso. Como nos contestó un segundón, el texto debe ir dirigido al titular. El CONAPRED no depende de los derechos humanos, depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Para que se den una idea, el día previo a la marcha del Frente Nacional por la Familia, aquella que todo el mundo creo que participamos contra la ley Peña Nieto. Sí. El día previo, nosotros detectamos o nos enteramos por terceros que los sótanos de gobernación estaban sirviendo para pintar las lonas, para pintar los materiales que los grupos LGBT se pusieron al otro lado de nuestro templete en esa marcha, ¿sí? Al Ángel de la Independencia. ¿Eso qué te dice? Pues que allá arriba hay gente que quiere imponer eso aunque no querramos. Entonces la única manera es descubrir, es insistir. Ya le contestamos al jefe y nos contestaron igual, ahora vamos arriba y vamos a la instancia internacional, pero no cejar, porque ellos lo que quieren es que nos cansemos y digamos, no tiene remedio, mejor me espero hasta que venga otro gobierno. Eso no va a pasar. Esta agenda perversa verdaderamente viene con todas las ganas del mundo a callarnos a los que pensamos diferente, a los que creemos que las cosas pueden ser diferentes o simplemente no estamos de acuerdo con las medidas que están tomando algunos actores y eso les incomoda. En una verdadera democracia, la opinión disidente, la opinión contraria deberá tener derecho legitimado. En una dictadura, esa opinión contraria se asesina, se aplasta, se sofoca. Como a Monseñor, no me acuerdo el apellido acá de Nicaragua, que le dijo el presidente, Sí. ¿cómo? Es Álvarez, ¿no? El que está... Álvarez o Narváez, no me acuerdo. El caso es que dicen que dijo Ortega, señor obispo, está muy fácil. Usted tome el exilio o tome la cárcel. Y el obispo dijo, yo no puedo abandonar a mis fieles. Pues a la cárcel. Sí es difícil, sí es complicado, pero es la alternativa. Yo me tengo que disculpar, ojalá y las preguntas que haya o comentarios me los hagan llegar porque me están llamando ya la atención para entrar a mi reunión de las 9:30, que me pidieron extraordinaria
y que yo no podía faltar a la cita y al compromiso aquí con Rosario. Así es que me disculpo, Rosario. Estoy a la Muchísimas gracias, orden Leonardo. y que Dios los bendiga a todos. Ahí les encargo sus Igualmente. oraciones por mí también. Claro que sí, igualmente cuenta con ella, Leonardo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Y sí, pues a quienes están ahí pendientes de preguntarle algo, con todo gusto lo pueden pasar. Lolita, pues tú tienes